Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles en esta noche de jueves, ya 8 de septiembre de 2022. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Te invito para que compartas con tus contactos porque tenemos una gran noticia para ti, queridos amigos, la gran noticia del amor de Dios. Así que el tema que vamos a ver le he llamado Cambia lo que crees para reconciliarte con Dios y ser perdonado por Dios. Porque yo creo que todos en lo más profundo de nuestro corazón, en realidad vivimos con un anhelo de poder llegar a conocer a ese Dios verdadero. Hay un anhelo en nuestro corazón de no estar lejos de Dios, sino de podernos acercar a Él. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de que Dios se manifieste en nuestra vida? Y muchas veces sentimos que Dios está muy lejos de nosotros o no sabemos cómo poder llegar hasta Él para poder recibir de Él, porque tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, el anhelo de que Dios en verdad se manifieste a nuestra vida. Así que esta es una gran noticia para todos nosotros. Quiero que sepas que Dios te ha llamado a conocerle. Tú puedes ver en tu Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 3, cómo ahí Jesús declaró algo maravilloso y algo muy importante. Él declaró lo siguiente, y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que Dios nos ha llamado a conocerle. Él quiere que tú abras tu corazón porque Él te ha llamado a conocerle para vivir en su amor. Y es que sabemos que en la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados, pero esto significa que al morir en esa cruz, Jesús quitó la barrera que nos separaba de Dios, nos reconcilió con Dios y nos unió al amor del Padre. Esto quiere decir que al morir en esa cruz, el Señor Jesús llevó sobre sí mismo el juicio que era el que nosotros teníamos que recibir. Él llevó el juicio por causa de nuestros errores, de nuestros pecados y maldades. Hay cosas en nuestra vida que nos hacen sentir indignos. Hay cosas que sabemos que hemos tomado malas decisiones en la vida y que hemos fallado, que hemos cometido errores y maldades. El Señor quiere que sepas que al morir en esa cruz, Él ya fue juzgado por amor a nosotros. Él recibió ese juicio que era justo, donde Él recibió, por tanto, esa condena por causa de nuestros pecados, y Él ahora quiere que tú recibas el amor que Dios tiene para ti y seas perdonado. Y entonces en tu conciencia tú te sientas libre de toda conciencia de culpa, te sientas libre de todo aquello que te puede avergonzar, te pueda aún hacer sentirte sucio delante de Dios. Por eso yo sé que muchas personas dice, no, yo no quiero acercarme, no quiero entrar en esto porque yo sé que no voy a poder, voy a fallar. Y entonces muchas personas por eso viven lejos de Dios, creyendo que sus vidas jamás podrán agradar a Dios. Y eso es verdad, nosotros a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, nunca vamos a poder agradar a Dios porque nadie es perfecto, no somos perfectos. El Señor Jesucristo dijo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que él estaba hablando de la naturaleza, de nuestra condición humana. Hoy vamos a entender por qué razón vivimos gobernados por esta condición, por esta naturaleza inclinada al mal. En el libro de Romanos, tú también puedes leer ahí en el capítulo 7 cómo dice, queriendo hacer el bien que quiero, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es la condición humana en la que nosotros vivimos y vamos a entender cuál es la razón por la cual vivimos gobernados por esa naturaleza, pero también vamos a ver la gran noticia del Evangelio, la gran noticia del amor de Dios, para que podamos resolver este conflicto, queridos amigos, porque este es un conflicto espiritual, es un conflicto que yo resolví hace más de 35 años. Quiero que sepas que mi vida fue transformada. Yo por mucho tiempo, también como muchos quizás de ustedes, pues yo fui un niño religioso, fui llevado a la religión y también en algún momento me entusiasmó la devoción religiosa.
Así que yo iba ya a la religión y todo, pero como todas las personas religiosas, siempre había algo que en mi vida necesitaba. Había un conflicto que no podía resolver. A pesar de que yo me esforzaba por ser una buena persona, yo sabía que no lo estaba consiguiendo. Así que finalmente tuve una experiencia personal con Dios. Siendo yo ateo, imagínense, yo rechazando a Dios, yo no creía en Dios. Yo soy licenciado en economía, me titulé y por ese motivo tomé convicciones ateas. Incluso yo era comunista y era un líder político que buscaba un cambio para México por medio del socialismo. Y aunque pues estaba bien intencionado porque yo deseaba el bien del país y el bien de la sociedad, sin embargo un día me di cuenta que esa no era la manera de que la vida de las personas pudieran cambiar. Porque me di cuenta que a pesar de que las condiciones de vida puedan mejorar para las personas, esas circunstancias favorables no van a hacer que tú te vuelvas una buena persona, ni van a hacer, ni esas circunstancias favorables van a hacer tampoco que tú te sientas finalmente satisfecho en lo más profundo de tu corazón. Así que, bueno, yo resolví este conflicto y cuando yo tuve una experiencia personal con Dios, quiero que sepas que fui quebrantado al sentir el amor de Dios, al darme cuenta de todo aquello de lo que Dios me había perdonado a través del sacrificio de Jesús. Yo recuerdo que estuve ahí horas llorando, quebrantado al haber escuchado esta gran noticia y al oír ese llamado para que yo me reconciliara con Dios. Así que esta experiencia que yo viví, tú también lo puedes vivir y responder este llamado para acercarte y conocer a un Dios vivo que te ama. Así que efectivamente así es. Dios nos ha llamado a conocerle, a vivir en su amor y nos ha unido al amor del Padre para que podamos disfrutar de todo lo que ya se hizo. Esa es la gran noticia del Evangelio. La gran noticia del Evangelio es que todo aquello por lo cual nosotros soñamos en este mundo, todo aquello que necesitamos, ya nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Tú puedes también leer en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 28, cómo habla Dios de este tema, cómo Dios ya nos ha dado todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Quiero leértelo también porque para que tú lo puedas checar, Romanos capítulo 8, mira, en el verso 31, en el verso 31, Romanos 8:31 en la Biblia dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravillosa noticia, que Dios está de nuestro lado, Dios no nos rechaza. Por causa de nuestros errores, pecados y maldades, Dios nos ama sabiendo que hemos sido pecadores. Así que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Dice, todas las cosas. Así que dice que no escatimó, no rehusó a su Hijo, estuvo dispuesto a partir su corazón al hacer venir a Jesús al mundo, tomar forma de hombre para finalmente morir en esa cruz. Ese era el plan de Dios para salvarnos, que Jesús llevara en la cruz, como hemos visto, el juicio de todos nuestros pecados y maldades. Ya fuimos juzgados. Así que dice que Él no lo escatimó, no rehusó, sino estuvo dispuesto a darnos a su Hijo. Dice que lo entregó hablando de ese sacrificio en la cruz. Dice que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que vivir en el Evangelio, en este llamado en el Evangelio, consiste en vivir disfrutando como herederos, porque cuando tú recibes a Jesús, dice la Biblia que esto te hace nacer de nuevo. Así que hoy vamos a ver en la Biblia cómo hay una experiencia que tú necesitas vivir y que consiste en nacer de nuevo. Esto no lo hace una religión, esto solamente ocurre en una relación personal con Dios. Por eso Jesús te llamó a conocerle a Él. Muchas personas necesitan saber que este es un Dios verdadero que nos ama,
En Juan 3:16 tú puedes ver la respuesta de Dios a esto que tú muchas veces has creído que Dios es falso. Tú necesitas conocer a un Dios verdadero y a eso vino Jesucristo. Por eso dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así, querido amigo, que si tú abres tu corazón para conocer a Jesús, que esa fue la experiencia que yo tuve siendo ateo, rechazando a Dios, pero a través de conocerle, a través de lo que decía la Biblia, yo pude conocer a Jesús y Él me reveló que en verdad es el Hijo de Dios, porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que al conocer a Jesús, nosotros finalmente vamos a conocer a Dios. Porque Dios, como les leí, dice que Él no rehusó, sino que entregó, dice, a su Hijo, dice, para con Él darnos todas las cosas. Así que esto es lo que vamos a ver y quiero comenzar por compartirte lo que nos dice la Biblia en el texto de la Biblia. Mira, quiero leerlo para ti. Partiendo, estamos en Juan capítulo 3, en el verso 1. Vamos a, vamos a mostrar aquí en la escritura cómo es que podemos resolver ese conflicto espiritual que ha hecho que nosotros vivamos en una barrera con Dios, nos sintamos indignos, nos sintamos mal con Dios. Hemos llegado a creer que no hay nada que podamos hacer para poder agradar a Dios. Hay un conflicto espiritual que la Biblia nos dice que lo podemos resolver. Habíamos leído en Juan 17:3 lo que nos dice la Biblia, una declaración maravillosa del Señor Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que el llamado de Dios es a conocerle para que podamos ver cómo a través de Jesús vamos a resolver este conflicto. La palabra Jesús, el nombre de Jesús, tiene un significado muy poderoso y nos habla de cómo Dios mismo viene para traer salvación. La palabra Jesús se tradujo del original en el hebreo Yoshua, que quiere decir Dios salva. Así que Jesús vino cumpliendo algo que había sido anunciado en las profecías de la Biblia, en Isaías 35, donde dice, Él mismo vendrá y nos salvará. Así que a través de Jesús, Dios ha resuelto este conflicto. Veamos el encuentro que tuvo el Señor Jesús con este hombre religioso Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 1, donde dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un líder religioso, él no era un hombre común, era un líder religioso, un líder que conocía las escrituras porque los judíos, Dios les había dado la ley y les había dado las escrituras para que a través de ellas el pueblo de Israel pudiera conocer el plan de Dios. Así que Nicodemo era un líder religioso que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Dice el verso 2 que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Le dijo, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que aquí estamos viendo algo muy interesante. Dice que vino de noche. Esto quiere decir que Nicodemo no quería que la gente se diera cuenta que él se había acercado a Jesús, porque los líderes religiosos rechazaron a Jesús. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Se está refiriendo que los judíos, que eran los que habían recibido la promesa, que vendría un Mesías, un Cristo, un rey para gobernar sobre ellos y sobre el mundo, vendría para traer salvación al pueblo de Israel. Los judíos rechazaron a Jesús. Jesús era el Mesías prometido, era ese rey prometido. La palabra Mesías en hebreo y Cristo en el griego
significa ungido, se refiere a un rey que ha sido facultado por Dios para gobernar en la tierra. Así que ellos lo rechazaron y Nicodemo no quería ser visto por la gente porque él era un líder religioso. Así que como muchas veces sucede, Nicodemo tenía temor y vergüenza del qué dirán. Y muchas veces nosotros estamos afectados por lo que la gente pueda decir si nosotros nos acercamos a Dios de esta manera y aún empezamos a conocerle y a seguirle. Entonces quiero que veas que Nicodemo, a pesar de que no tenía la suficiente convicción, sin embargo tuvo la convicción necesaria para llegar hasta Jesús y tener un encuentro con él. Y es que Nicodemo estaba maravillado porque se dio cuenta que Jesús no era un rabí como todos los demás, o sea, un maestro de la Biblia, sino él en verdad era alguien muy distinto. Por eso le venía diciendo, nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que Nicodemo podía reconocer que los milagros y sanidades que ocurrían a través del ministerio de Jesús eran auténticos. Y él estaba intrigado porque el poder de Dios se estaba manifestando a través de Jesús y en cambio ellos como líderes religiosos no estaba sucediendo con ellos lo mismo. Así que por eso el Señor Jesús le respondió de una manera sorprendente y le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que le estaba diciendo es, tú necesitas nacer de nuevo porque cuando tú nazcas de nuevo, vas a tener también de la misma manera la autoridad que Dios da a aquellos que le conocen para manifestar su poder. Así que Dios le estaba llamando a Nicodemo, siendo un hombre religioso, a conocerle. Así que aquí encontramos que muchas veces a través de una creencia religiosa nosotros no estamos conociendo a Dios. La gente religiosa o que dice creer en Dios, muchas veces tú piensas que eso basta para conocer a Dios, pero necesitas tener una experiencia con Él como la que tuvo Nicodemo. Así que por esa razón Jesús le estaba diciendo, necesitas nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no estaba entendiendo a qué se refería, era algo extraño. Por eso le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo como yo? Y aquí entendemos que Nicodemo era un hombre avanzado en edad y era un hombre viejo. Así que le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo? ¿Acaso tendrá que entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Lo que Nicodemo le estaba diciendo a Jesús, esto que me estás diciendo es absurdo, nadie puede nacer de nuevo. Entonces Jesús le aclara, no te estoy diciendo que nazcas de nuevo de una forma humana, sino de una manera espiritual. Por eso Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú ya naciste de la carne, naciste en una condición humana y naciste humanamente de la carne. Pero yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual, de nacer de nuevo espiritualmente. Así que Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Así que esta es la experiencia que Dios quiere que tú tengas y que esta es la experiencia que este hombre religioso necesitaba. A pesar de ser un hombre devoto, religioso, no había nacido de nuevo. No conocía verdaderamente a Dios, sino él estaba basado en una religión. Así que la razón por la cual a través de Jesús nosotros podemos resolver este conflicto es por lo siguiente, por lo que la Escritura nos dice. Yo quisiera compartir en pantalla, pero esta noche lamentablemente estoy teniendo un problema y yo quisiera a través de esta pantalla hacerlo más didáctico, pero voy a leerlo para ti para que tú puedas entenderlo. Así que la pregunta es, entonces, si Dios nos ama y Jesús vino al punto de que Nicodemo fue a buscar a Jesús para hablar con él y tener un encuentro con él, la pregunta es... La pregunta es entonces, un momentito porque estoy aquí teniendo dificultades. La pregunta entonces, si Dios nos ama y Jesús vino, ¿por qué el hombre al nacer no tiene la vida de Dios y no puede alcanzarla? Porque este era un hombre religioso, había nacido y él no era hijo de Dios, siendo un hombre religioso y un líder, un maestro de Israel. Entonces, ¿por qué al nacer nosotros en este mundo no nacemos con la vida de Dios?
y tampoco podemos alcanzarla. Hay un conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestra condición humana, así como Nicodemo, no podemos, necesitamos nacer de nuevo. Entonces la respuesta de Dios a través de su palabra, de la Biblia, la respuesta es porque estamos separados de Dios. La Biblia nos dice que estamos separados de Dios y por esa razón no tenemos la vida de Dios. Cuando nacemos en este mundo, no nacemos como hijos de Dios, nacemos en una condición humana. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, sí, no te estoy diciendo que nazcas de una manera carnal, porque tú ya naciste y estás en condición humana. Yo te digo que necesitas nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Entonces lo que nos está diciendo es lo que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice Dios, no hay justo ni uno solo, no hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que pueda decir yo no he cometido, yo no he pecado, yo no he fallado, no hay nadie perfecto que pueda decir jamás en la vida he hecho nada malo. ¿Tú podrías responder esa pregunta? ¿Nunca has hecho nada malo? ¿Alguna vez has hecho algo malo? Todos desde que nacimos hemos hecho lo malo. Esa es nuestra condición humana. Estamos inclinados al mal. Por eso constantemente, aunque querramos hacer lo bueno, acabamos haciendo lo malo. Por eso decimos se me chispoteó. Se me chispoteó, porque esa es nuestra condición. Por eso Jesús dijo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ponía ese ejemplo para mostrarnos que el problema está en nuestra naturaleza. De acuerdo a nuestra naturaleza es que si nosotros somos árbol malo, solo daremos malos frutos. Pero si nos transformamos en un árbol bueno, daremos buen fruto. Por esa razón Jesús le dijo a este hombre religioso, necesitas nacer de nuevo. Aunque conozcas la Biblia y hayas enseñado de la Biblia, tú de todos modos necesitas esta experiencia de nacer de nuevo, conocerme para poder recibir esta naturaleza de Dios, que es por la cual el Hijo Jesús se manifiesta el poder sobrenatural. Porque la naturaleza de Jesús es el Hijo de Dios y nosotros al nacer de nuevo dice la Biblia que venimos a ser hijos de Dios. En Juan 1:12 tú puedes leer que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra en el griego es el derecho legal, potestad es el derecho legal, autoridad, es potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros al nacer estamos separados de Dios y necesitamos por tanto nacer de nuevo. Eso es lo que nos dice la Biblia. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que nos está diciendo ahí claramente que la consecuencia de haber cometido algún error, alguna falla, es estar separados de Dios. Cualquier cosa mala que tú hayas hecho, aunque te parezca menor, aunque tú juzgues a otros porque consideras que otros han hecho terribles cosas y tú no has hecho cosas tan malas, cualquier pecado, por insignificante que parezca, te va a separar de Dios y por ello necesitamos ser perdonados para poder nacer de nuevo. Por esa razón la Biblia nos dice también, nos dice ahí la escritura, ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, todos pecaron. La Biblia dice, no hay justo ni uno solo, nadie es perfecto. No hay nadie perfecto que jamás haya hecho algo malo. Todos en algún momento hemos fallado en hacer algo malo. Mentir es suficiente, cualquier mentira, por blanca que te parezca, es suficiente para quedar separado de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú cometes una falla, por menor que te parezca, que eres un árbol malo y de acuerdo a tu naturaleza estás dando mal fruto. Tú podrás decir, pero es que yo me considero una buena persona y puedes ser una buena persona. Pero aunque seas una buena persona, la Biblia dice que todos somos pecadores. Dice aquí la Biblia, ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron. Aunque seas una buena persona, dice que tú también has pecado siendo una buena persona y que al pecar estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Lo cual quiere decir que cuando hemos pecado nosotros,
hemos sido destituidos, perdimos una posición. Y eso fue lo que ocurrió al inicio. En el comienzo de la creación, el hombre se separó de Dios y quedó destituido. Por esa razón vivimos en un mundo lleno de maldad y un mundo que nos amenaza, porque el hombre se separó de Dios y arruinó la creación de Dios y trajo ruina sobre sí mismo, porque fue como una rama cortada del árbol. Entonces una rama, al ser cortada, pierde la savia y los nutrientes que le alimentan desde la raíz. Eso fue lo que el hombre decidió. Nosotros hemos nacido por tanto, de una raza que se separó de Dios, y al nacer nacimos separados de Dios. Por eso es cuestión de tiempo, por eso aún desde niños sabemos que hemos hecho mal desde niños. En cuanto tuvimos conciencia de nosotros, comenzamos a hacer cosas malas, porque esa es nuestra condición humana y ese es el conflicto en el que vivimos. Por esa razón, muchas personas están convencidas que jamás podrán ser buenas o que jamás podrán dejar de hacer algo malo. Es más, no quieren dejar las cosas malas que saben que están haciendo. Pero la verdad es que ese es el conflicto que vivimos y que solo Dios podía resolver. Así que la gran noticia que te tengo esta noche es que Dios, a través de Jesús, ha venido a resolver ese conflicto. La Biblia nos declara que por esa razón Jesús murió en esa cruz. No había otra manera. Jesús murió para que nosotros tengamos a Dios otra vez. Porque Jesús dice, en Juan 3:16 dice de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Entonces dice que Jesús vino al mundo y nos fue dado para que tengamos vida eterna. Entonces, una vez que yo entiendo que Dios no quiere que yo pague por mis pecados, porque ya estábamos condenados por toda la eternidad, sino Él envió a Jesús a sufrir ese juicio. Y Él lo que quiere es que tenga vida eterna. Al poner mi confianza en Jesús, entonces lo que Dios desea es que tú le conozcas y te des cuenta que a través de ese sacrificio ya se pagó por nosotros, lo que hemos oído toda nuestra vida, que Él pagó por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros hemos sido perdonados y que lo único que necesitamos es aceptar lo que se hizo. Reconocer que nuestro buen comportamiento o ser buenas personas como este hombre Nicodemo no es suficiente. Necesitamos ser perdonados por Dios poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Así que tenemos que entender que no hay ningún sacrificio que pueda hacer que nosotros paguemos, solamente el sacrificio de Jesús. Ningún sacrificio personal, por más mal que te sientas o te atormentes, por más mal que tú sufras, eso no va a hacer que Dios te perdone. Jesús por eso fue a la cruz, para que de esta manera nosotros pudiéramos ser perdonados por Dios. Así que Jesús murió para reconciliarnos y unirnos a Dios. En Romanos 5:8, en la Biblia dice lo siguiente: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la respuesta que necesitamos escuchar, queridos amigos. Dice, pero Dios prueba que nos ama. ¿En qué Dios demostró que nos ama? Muchas personas quieren que Dios les demuestre que les ama en base a lo que tú quieres que suceda en tu vida. Muchas personas tienen una falsa expectativa de Dios y están demandando que Dios haga algo para que puedas tú estar convencido de que Él te ama. La respuesta es la siguiente: ya Dios demostró cuánto nos ama. No hay demostración más grande del amor de Dios que hacer que su Hijo Jesús viniera a morir en esa cruz. No hay demostración más grande. Entonces, ahí Dios demostró que te ama, y como ya te leí en Romanos 8:31 y 32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que también a través de Jesús, Dios tiene respuesta a lo que nosotros necesitamos. Así que Jesús viene a ser no solo nuestro Salvador, por el cual somos perdonados y unidos al Padre,
Y por eso tenemos la completa seguridad de vida eterna, que después de ir de morir o de estar en este mundo estaremos por toda la eternidad con Dios. Pero en siguiente lugar, a través de Jesús, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra justicia. A través de Jesús, Dios tiene la respuesta a nuestra necesidad. A través de Jesús, Él nos hace justos. Yo no puedo hacerme justo ante Dios a través de mis buenas obras o porque me considere una buena persona. Necesito ser justo por lo que Cristo hizo. A través de Jesús, Dios me hace justo. Y así, de esa forma es como Dios, a través de Jesús, ha dado respuesta a nuestra necesidad. Porque Romanos dice en el capítulo 5, verso 8, pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo no murió porque éramos buenas personas. Cristo no murió porque no hicimos nada malo. En ese caso, ¿para qué tendría que morir si no hay nada que tuviera que hacer para que fuéramos perdonados? Pero Cristo, dice, siendo pecadores, murió por nosotros. Siendo pecadores, fue a la cruz. Sabiendo que nosotros éramos malos, Él fue bueno. Y Él fue a la cruz para que de esta manera todo fuese juzgado y ahora Él nos haga justos al ser nosotros perdonados. Así que yo quiero hacerte esta invitación para que tú recibas este regalo que Dios te está ofreciendo. Esta es la gran noticia del amor de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio se traduce a nuestro idioma de la palabra griega evangelión. Por eso es que esta palabra evangelio es una palabra extraña. Por cierto, nuestro idioma está lleno de palabras de otros idiomas. En nuestro idioma español usamos palabras francesas, árabes, en inglés. Todo el tiempo decimos, ok, es una palabra, un término inglés. Bueno, pues evangelio es una palabra griega. Y la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Entonces, por esa razón nos dice la Biblia que Jesús venía predicando el evangelio. Y quiero leerte nuevamente esto que nos dice la Biblia acerca del Evangelio, porque en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por medio de la fe y es para fe. ¿Qué nos está diciendo? Que el Evangelio es la buena noticia de que a través de Jesús Él es nuestra justicia y Él nos hace justos. Cuando le conocemos a Él nos damos cuenta que Él nos hace justos y dignos del amor de Dios y por tanto nos da el derecho legal de recibir todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Así que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es decir, que a través de Cristo Dios nos da a conocer su justicia que nosotros podemos recibir como un regalo. En el Evangelio se revela la justicia. La palabra revelar es de la palabra griega apocalipto, que significa mostrar algo que estaba encubierto. Entonces el Evangelio lo que hace es mostrarte que a través de Jesús Dios nos hace justos. Y dice que esto es por medio de la fe. El Evangelio consiste en que nosotros a través de nuestra fe, en lo que ya se hizo por medio de Jesús, venimos a ser justos para Dios. Y esto hace que nuestra conciencia sea aliviada y sea sanada de culpabilidad, de sentirnos tan indignos y también cuando nos llegamos a sentir sucios. Así que en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por medio de la fe y es para fe. Porque una vez que yo soy justo, yo tengo ahora en mi conciencia la convicción de que Dios me ama y tengo derecho a recibir todo lo que Él ha preparado para mí. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios quiere para ti es tu bien y tu bienestar. Y quiere sobre todo tenerte a ti, tenernos a nosotros con Él por toda la eternidad. Así que nos dice finalmente Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría la tierra de Israel enseñando y predicando. ¿Qué cosa? Enseñaba, explicaba, instruía, enseñaba, mostraba en qué consistía en el evangelio esta buena noticia de que Dios había venido al mundo para salvarnos a través de Jesús.
enseñaba, pero también predicaba, es decir, anunciaba que a través de su muerte en esa cruz seríamos perdonados y Dios se reconciliaría con nosotros para hacernos sus hijos amados. Así que por eso dice que él venía predicando el evangelio del reino, la buena noticia de que el reino venía ahora, y él decía, y él nos estaba llamando a arrepentirnos, a volvernos a Dios para venir al reino. Así que Dios no nos está llamando sino al reino, no a una religión, sino al reino. Es decir, a estar bajo su gobierno, a estar viviendo bajo el gobierno del amor de Dios, ser gobernados por el amor de Dios y ser gobernados por la verdad, hará que las circunstancias cambien, hará que nuestra vida sea transformada. El Evangelio del Reino es la buena noticia de que Dios mismo viene para reinar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Cuando eso sucede, Él hace reinar la justicia. Y cuando Él hace reinar la justicia, entonces es que nosotros vamos a poder tomar y recibir por medio de la fe todo lo que Dios ya nos ha dado. Por eso dice que una vez que Jesús enseñaba el reino y hacía que la mente fuera renovada, enseñaba el reino y enseñaba que la justicia de Dios era suficiente para que yo dejara de sentirme indigno y me sintiera digno del amor de Dios, entonces ocurrían los milagros. Él venía anunciando que a través de Jesús Dios nos daría acceso a toda la bendición. Por eso es que entonces dice que sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Una vez que tú recibes esta gran noticia del Evangelio y haces que tu mentalidad, tus pensamientos, tus creencias cambien para que tú aceptes lo que Dios ha hecho a través de Cristo, es entonces que Él comienza a gobernar, a reinar en tu vida, y entonces el poder de Dios se va a soltar, el poder sobrenatural de Dios va a dar respuesta a todo lo que tú necesitas. Muy bien, pues quiero invitarte finalmente para que tú abras tu corazón, para que tú puedas recibir de esta manera, puedas recibir esta gran noticia y cambiar lo que tú crees para ser perdonado por Dios. Yo sé que todos necesitamos en nuestra conciencia finalmente ser perdonados. Por eso en los Salmos dice: bienaventurado al hombre al que no se le inculpa de pecado y cuyas transgresiones, dice, han sido perdonadas. Qué bienaventurado eres, qué afortunado eres, qué maravillosamente bien se siente uno cuando finalmente se reconcilia con Dios y es perdonado. Bueno, pues quiero invitarte para que me contactes. Queremos hacerte llegar online nuestro curso Vive Sin Límites. Es un curso de 4 videos online a través del cual tú vas a comenzar a vivir y disfrutar una relación personal con Dios, y vas a comenzar a dar pasos en una nueva dirección para vivir en la vida nueva y abundante. Y también te vamos a ofrecer como parte de esto, una literatura, el Evangelio de Juan, una guía para que tú comiences a leer la Biblia y por ti mismo tú tengas las respuestas que necesitas a través de esta guía, que lo único que hace es llevarte para que tú leas la Biblia en el Evangelio de Juan y puedas obtener estas respuestas que tú necesitas. Todo esto te lo haremos llegar online, así que te invito a que me contactes en esta página oficial, por WhatsApp. Podemos hacerte llegar 442-411-1233. Les invito, queridos amigos, a compartir con sus contactos, a compartir en redes sociales esta información para que nuestros amigos puedan vivir esta maravillosa experiencia. Y bien, finalmente vamos a orar para que tú puedas recibir en este momento el perdón que Dios te está ofreciendo, puedas descansar, puedas recibir esta gran noticia y reconciliarte con Dios. Ora conmigo de esta manera. Voy a orar por ti, después te voy a guiar para que tú ores conmigo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por cada persona que está recibiendo esta palabra, este maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo, para que tú le abraces. El amor de Dios se está derramando en tu corazón. Tú puedes sentir ahora su presencia viniendo a tu vida. Tú puedes sentir cómo el Señor te abraza y Él está dando evidencia en tu corazón, testimonio de cuánto Él te ama y cómo a través de Cristo Jesús Él te ha perdonado. Así que, Señor, gracias por la vida de cada persona que está recibiendo en este momento y a través de este video y de esta transmisión, para, Señor, que pueda en este momento
tener paz contigo y recibir el perdón que tú le ofreces. Gracias porque ahora tu paz está viniendo a nuestro corazón. Ahora voy a guiarte para que tú ores y di esto al Señor. Señor, en este momento reconozco que necesito ser perdonado. Reconozco que aunque pueda ser una buena persona, necesito ser perdonado. Reconozco que en este momento, Señor, aunque he fallado y cometido errores, acepto que en esa cruz tú ya, Señor, sufriste por causa de mis errores, de mis pecados y maldades, y ya yo fui juzgado a través de tu muerte en esa cruz. Así que, Señor, te pido que me perdones. Reconozco que necesito que tú me perdones y acepto el perdón que tú te ofreces, que tú me ofreces. Gracias por perdonarme. Señor, yo puedo ver ahora cuánto me amas. Yo reconozco que tú eres mi Salvador y tú eres Dios, que tú eres verdadero. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Muchas gracias. Está hecho. Muy bien, pues qué gusto. Entonces yo te invito para que tú te acerques a alguna iglesia que esté cerca de tu casa, de tu domicilio, o alguna iglesia que tú puedas identificar. Acércate, te van a recibir con los brazos abiertos. Vas a encontrar ahí gente maravillosa que va a ayudarte para que tú comiences a vivir y disfrutar de una relación personal con Dios. Aquí, si tú tienes interés en contactar con nosotros también a través de este WhatsApp, puedes hacerlo. Yo te invito que este domingo vengas y te acerques aquí con nosotros o cualquier iglesia que tú quieras, pero ven, acércate, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y ha preparado grandes cosas para ti. Bueno, pues seguimos en contacto y les invitamos para que nos acompañen en una nueva transmisión de Refuerza Live cada jueves a las 8 de la noche. Aquí te esperamos. Recuerda que Dios te ama y Él te ama y tiene grandes cosas preparadas para ti.